Entonces, muchachos, bienvenidos a la clase, bienvenido Esteban, bienvenida Cata, qué bonito verlos acá reunidos, chévere verlos otra vez. Hoy vamos a trabajar ciencias y resulta que nosotros en la clase pasada quedamos en que estábamos hablando de la cuestión de la célula y el átomo, ¿se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de la célula y qué se acuerdan del átomo? ¿De qué trató la última clase de ciencias? ¿Y qué se acuerdan? Que el átomo es tan fuerte como para destruir una ciudad. Ok, ¿cierto? ¿Qué otra cosa, Las Esteban? personas, Sí, como lo de Hiroshima, ¿no? sí, marcó mucho. Esteban, ¿de qué te acuerdas? No, bro, yo no me acuerdo. Esteban, por favor, ¿cómo que no? Algo, tienes que acordarte de algo, yo sé que tienes buena memoria. Trata de hacer, de echar cabeza. ¿Qué más pudimos haber visto del átomo, de la célula? ¿Qué más vimos? Vimos lo de la medicina. ¿Qué otra cosa? ¿No? No, bro, no me acuerdo. No, pero Esteban, o sea, Esteban no ha estudiado. Ay, sí, mentiras. Bueno, entonces les voy a recordar un poquito lo del átomo, la cuestión del átomo. Entonces, vamos acá. Vamos a hablar, ay, perdón, este no es. Vamos a hablar sobre el átomo un poquito para recordar algunas cosas. ¿Listo? Y luego vamos a hablar de química. Entonces, acuérdense que estábamos hablando de descifrando el átomo. Entonces decía que nos estaban hablando de la importancia del átomo según los modelos atómicos y la línea del tiempo, ¿cierto? Entonces estábamos estudiando de qué está hecha la materia. Esteban, ¿de qué está hecha la materia? ¿De qué estará hecha la materia? ¿Tú qué dices? ¿Qué dice Esteban? Esteban. Esteban. Esteban se fue. Bueno, entonces, vamos a hablar de la materia, ¿listo? Y las propiedades de la materia para recordar un poquito y poder hablar del tema de la química. Entonces, resulta que, primero, la materia es todo lo que tiene masa o todo lo que ocupa un cuerpo, que ocupa un espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo coger este esfero y resulta que este esfero yo lo puedo colocar en algún lugar y va a ocupar un lugar en el espacio. Por ejemplo, nosotros como seres humanos ocupamos un lugar en el espacio, o sea, nosotros por doquier vamos a ocupar un lugar en el espacio. ¿Qué otro tipo de cosas puede ocupar un lugar en el espacio, Catalina? Una mesa. Una mesa ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede ocupar un lugar en el espacio, Esteban? Ah, ¿Un balón? Un balón puede ocupar un lugar en el espacio, claro, porque todo eso es materia, ¿cierto? Esteban, ¿me ayudas a leer acá lo que es la materia, por favor? ¿Qué es? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La química es la ciencia que estudia su naturaleza, composición y transformación. Si la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, significa que es cuantificable, es decir, que se puede medir. Ok, entonces imagínense, resulta que nosotros hablamos de materia, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de materia nos estamos refiriendo a química. Entonces, resulta que la química
va a estudiar un poco cómo está compuesta la materia. Entonces, ¿a mí de qué me sirve, profe, que yo aprenda sobre la materia? Pues resulta que tenemos que aprender de materia porque es que todo es química, absolutamente todo lo que yo vea es química. Entonces, ahorita en un momento vamos a ver un video sobre lo que sucedería si no existiera la química. Entonces, miren todo lo que tengan a su alrededor. Observen el espacio en donde están. Observen cada uno de los objetos que hay en ese espacio. ¿De qué estarán hechos esos objetos? ¿Listo? Catalina, ¿qué cosas ves en el espacio donde tú estás en este momento? Veo una cama, veo una silla, veo un escritorio, un computador, veo un armario, unos bolsos, una ropa, otra silla. Tengo como que muchas sillas acá. Ok, tienes Mm, mucha materia al frente tuyo. Demasiado. Esteban, ¿qué ves ahí en el espacio donde estás? Pues yo veo un equipo, una mesa, una silla Ok, ¿qué más ves? y un computador. Listo. Entonces, todas esas cosas que ustedes ven ahí, ¿de qué creen que están hechas? ¿Cómo habrán sido elaboradas? ¿Tú qué crees, Catalina? Descríbeme alguna de esas cosas que tienes ahí al frente tuyo. El objeto que tú quieras describirme y cuéntame con qué crees que se hizo. El armario lo hizo mi papá. Ujú. Entonces, él usó un poco de madera, usó clavos, usó pegante y ya, y rueditas Ok. ¿De qué está hecho? de madera. Madera. ¿Y la A matar. madera cómo? ¿Cómo está hecha la madera? ¿De qué está hecha la madera? De materia, De materia, ok. ¿no? ¿Y qué materia? Átomos. O sea, si es materia, ¿de qué estará hecho? ¿O cómo se habrá Uy, hecho eso? uy, ¿No? me corchó, no. Bueno, entonces, a ver, vamos a mandar este link nuevamente. Vamos a enviarle el link. No, pero ¿por qué no me sale? Perdón, es que voy a enviarle el link a una persona. Uy, ¿cómo es esto? Olvidó cómo era. Listo. Entonces, Esteban, ¿qué podrías describir de lo que está ahí en ese espacio? Escoge un objeto y descríbeme cómo es, de qué material está hecho, cómo se formó ese elemento. ¿De cuál material de los que yo tengo acá, profe? Sí, algo de lo que está ahí al frente tuyo. Por ejemplo, la mesa. Ok, ¿de qué estará hecho? Pues, pues yo solo sé que está hecha de madera. ¿Y la madera?
Eso sí no sé, pero ¿De dónde será esa madera? de los árboles, ¿no? ¿De qué árbol? ¡Ja! No sé si no sé, pero Ok, podemos hablar de pino, o sea, lo que hay es una cantidad de árboles de donde puede salir la madera, ¿cierto? Generalmente usan es el pino, sí. pero pues no sabemos de dónde, ¿cierto? Bueno, entonces resulta que a partir de eso que estamos discutiendo sobre lo que es la materia, vamos a pasar acá a ver algo más. Entonces nos dice que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? Entonces ustedes me acabaron de mencionar algunos de los objetos que tienen en casa y por ende esos objetos ocupan un lugar en el espacio. Entonces nos dice composición, vamos a ver de qué está compuesta la materia. Catalina, ¿me ayudas a leer, por favor? La materia está integrada por átomos, partículas distintas que, a su vez, se componen de otras aún más pequeñas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se agrupan para constituir los diferentes objetos. Un átomo es la menor cantidad de un elemento químico que tiene existencia propia y puede entrar en combinación. Ok, entonces miren que la materia entonces empieza a unir átomos, ¿cierto? Entonces este átomo con este átomo y entonces resulta que se van a agrupar para formar objetos. Entonces imagínense la cantidad de átomos que pueden tener esos objetos que ustedes acabaron de escribir o la cantidad de átomos que tiene cada uno de esos objetos que ustedes observaron que están enfrente de ustedes. Es increíble ver cómo se pueden generar las cosas a partir de la unión de átomos. Entonces nos dice que cada átomo es la menor cantidad de un elemento químico. Nosotros hablamos de elementos químicos cuando nos adentramos en lo que es la química y empezamos a ver lo que es la tabla periódica, ¿cierto? Entonces, yo observo la tabla periódica y resulta que hay una cantidad de elementos que cuando se mezclan van a hacer alguna cosa en especial. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá. Yo puedo encontrar la materia, puedo encontrar las cosas en diferentes estados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar del estado sólido. Esteban, ¿me ayudas a leer, por favor? No. Sólidos poseen forma propia como consecuencia de su rigidez y su resistencia a cualquier deformación. La densidad de los sólidos es en general muy poco superior a la de los líquidos. Listo, entonces imagínense, o sea, nosotros tenemos una, objetos que son fuertes, ¿cierto? Por eso son sólidos, no se van a deshacer con facilidad, entonces son resistentes a deformarse. De lo que ustedes ven ahí, ¿cuál de todos esos objetos es un sólido? Esteban, ¿qué sólidos hay ahí frente a ti? Mm, no sé, pero la silla. La silla es un sólido, ¿cierto? O sea, porque para poderla dañar, o sea, tocaría cogerla, cortarla y de todo, ¿cierto? Pero de resto no se puede deformar. ¿Qué sólidos hay en tu casa que estés observando, Catalina? Un espejo. El espejo, ok, ese es un sólido. Vamos a hablar ahora de los líquidos. Catalina, ¿me ayudas a leer, por favor? Se caracterizan por tener un volumen propio, adaptarse a la forma de su vasija en que están contenidos, poder fluir, ser muy poco comprensibles y poder pasar al lado de vapor para cualquier temperatura. Ok, entonces, el líquido se adapta a la vasija. Entonces, por ejemplo, yo tengo una gaseosa,
digamos que tengo una Coca-Cola. Yo puedo servir la Coca-Cola en un vaso, en una copa, en tenerla en una botella pequeña, en una botella grande de la medida que sea. El líquido se va a acomodar a esa vasija, ¿cierto? ¿Qué tipo de líquidos hay en su casa en este momento y cómo están contenidos esos líquidos, Catalina? Pues acá en mi cuarto no hay nada, pero en la nevera creo que hay juguito. Hay juguito. Y ¿Y cómo está contenido ese jugo? por la botella En la botella, ok. ¿Botella ujú, grande o botella pequeña? grande. Ok. Esteban, ¿qué hay de líquido en tu casa en este momento? Mm, pues de yogur. Dime. Creo que hay yogures Yogur, listo. ¿Y ese yogur, cómo está contenido? ¿En qué está contenido? en una bolsita. En bolsa, también, ¿cierto? Entonces, miren que el líquido se acomoda al, al objeto que lo va a contener, ¿cierto? Entonces puede ser una bolsa, puede ser una botella, puede ser un vaso, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar del estado gaseoso. ¿Listo? Esteban, ¿me ayudas a leer, por favor? Se caracterizan porque llenan completamente el espacio en el que están encerrados. Si el recipiente aumenta de volumen, el gas ocupa inmediatamente el nuevo espacio. Ok, por ejemplo, dice, porque llenan el espacio en el que están encerrados. Por ejemplo, ¿qué cosa puede ser un gas que esté ahí encerrado allá en su casa? Esteban, ¿qué cosa contiene ese gas? ¿Dónde está el gas? La estufa. En la estufa. Bueno, podría ser como en el tubo, ¿cierto? Porque en la estufa no tanto. Sería más como en el tubo Sí, que es verdad. conduce el gas. Ok. ¿Y Cata? No sé, es una suposición, pero creo que sí. Hay gas en la nevera para que funcione, ¿no? Sí, sí hay un gas Sí, especial. es que yo, o sea, no, mentiras, Entonces puede ser el literal. gas que tiene la nevera también, ¿cierto? También está contenido en algo, pero se puede liberar. Ahora, esos son los estados. Pero ¿cómo podemos medir la materia? Entonces, miren que yo puedo tener algo en líquido, puedo tener un sólido, puedo tener un gas. ¿Y cómo voy a medir esas cosas? ¿Cómo voy a medir esos objetos? Entonces, primero vamos a hablar de la masa. Todo tiene masa, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos materia, nosotros somos masa, ¿cierto? Los objetos que ustedes me describieron tienen masa. Entonces, cada uno tiene una masa diferente, ¿cierto? No es lo mismo la masa que tiene la mesa a la masa que tiene, por ejemplo, la silla, ¿cierto? Cambia un poco. Vamos a hablar del volumen. Entonces, es el espacio que está ocupando esa cosa, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tamaño. Entonces, por ejemplo, acá nos dice se utiliza el metro cúbico y demás múltiplos y submúltiplos. Entonces, por ejemplo, acá el volumen está en esta probeta, ¿cierto? ¿Qué volumen es el que está ocupando? Un litro, medio litro, ¿cierto? Centímetros cúbicos, metros cúbicos. Vamos a hablar ahora del peso. En este caso, el peso es lo que va a hacer que, digamos, la gravedad, nosotros tenemos algo llamado la gravedad, ¿cierto? Que es lo que es esa fuerza de atracción hacia la Tierra. Entonces dice, esta es diferente a la masa y se expresa en newtons. Entonces, por ejemplo, en la Tierra si yo tengo una bolsa, un paquete que pesa 10 kilos, ¿cierto? Esos 10 kilos acá en la Tierra equivalen a 98 newtons. Pero si yo tengo esa misma bolsa y me voy con esa bolsa para la luna, entonces allá va a pasar a pesar 16 newtons, ¿cierto? Entonces
va a cambiar dependiendo de la gravedad, ¿cierto? Porque la gravedad, por ejemplo, en la Tierra, pues es de 90 y, sí, son 98 newtons. Entonces va a pesar menos acá de lo que va a pesar allá, perdón, va a pesar menos en la Luna de lo que va a pesar acá. Vamos acá. Dice, podemos medir también las cosas, ¿cierto? Todos los objetos, si yo quiero medir el celular, si quiero medir el computador, todo yo lo puedo medir ¿cómo? Yo puedo hablar de longitud, entonces la distancia, entonces, ¿qué distancia hay de aquí hasta donde está, por ejemplo, Esteban, ¿cierto? O la distancia desde donde está Esteban hasta la distancia donde está Catalina. Yo puedo medir esa distancia, ¿cierto? Porque son dos puntos diferentes y puedo utilizar el metro o puedo utilizar otras cosas. Sin embargo, yo también puedo medir la longitud, digamos, de la mesa, ¿cierto? Desde donde inicia la mesa hasta el otro extremo. Entonces, ahí estoy hablando de longitud. Vamos a hablar de la densidad, entonces, cantidad de masa contenida en el volumen. Entonces, ¿qué tanta masa hay acá en esta probeta? ¿Qué tanta masa hay en la otra? Entonces, por ejemplo, nos hacen este experimento. Tenemos un cubo, ¿cierto? Entonces acá hay una cantidad de agua, pero si yo le agrego ese cubo, pues obviamente la cantidad de agua se va a incrementar. Y nosotros podemos hacer eso, ¿cierto? O sea, si ustedes quieren también pueden hacer el ejercicio, yo creo que lo han visto, que cuando ustedes le agregan hielo al vaso, ¿cierto? De agua, entonces se sube la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque le pusimos un hielo, un sólido. Dice, tiempo. El tiempo lo podemos medir de diferentes maneras, lo podemos medir en segundos, milisegundos, microsegundos, horas, días, minutos, ¿cierto? Tenemos todas esas posibilidades de medir el tiempo. Ahora, de esto vamos a pasar a hablar de los elementos y los compuestos. Ya sabemos cómo está dada la materia. Vamos a hablar de los elementos y vamos a hablar de los compuestos. Ahora sí vamos a hablar, digamos, de las sustancias. Entonces, cuando vamos a hablar de las sustancias, para poder hablar de estas sustancias, entonces vamos a irnos a... Ay, no, este no era. Vamos a ver este. Entonces, vamos a hablar, para poder hablar de esas sustancias, vamos a conocer un poquito de la tabla periódica. Entonces, ahora sí vamos a ver el video y quiero que ustedes lo analicen. ¿Listo? Muy bien, que es un video muy chévere. A ver, ¿qué creen ustedes que pasaría si no hubiera química? O sea, ¿qué pasaría con la química? ¿Listo? ¿Qué pasó? ¿O no sabían? ¿Qué saben de la escasez de agua o qué está pasando? ¿Por qué están haciendo cortes de agua? ¿Sabes algo, Kevin? No, profe, yo sin idea. Porque hay calentamiento por el fenómeno del niño. Por lo del fenómeno del niño, ¿cierto? Muy bien. Catalina, ¿algo más? No, profe, ni idea. Ni idea. Bueno, en estos días vamos a hacer un ejercicio porque estamos en una campaña también nosotros para la cuestión del cuidado del agua. ¿Listo? Entonces, eso va a ser una tareita que les vamos a dejar. Entonces, ahora vamos a ver, listo, ya acabamos de trabajar lo que pasaría si no hubiera nada de química, ¿cierto? Es decir, un mundo sin química quiere decir que no existiría nada, no existirían las bicicletas, no existiría el agua, no existiría la comida, ¿cierto? No existiría nada. Entonces, ahora vamos a continuar acá. Veníamos a hablar de los diferentes modelos atómicos, ¿cierto?
estábamos discutiendo los modelos atómicos y estábamos hablando también de la tabla periódica. Entonces, a ver. Resulta que empezamos a revisar de qué está hecha la materia. Entonces, si la materia es un sólido, si la materia es un líquido, si la materia es un gas. Y también resulta que hubo una serie de personas que dijeron, bueno, yo estoy viendo que todo esto, bueno, acá hay algo que llamamos un sólido, acá hay un líquido, acá hay un gas, pero esto ¿cómo está formado? ¿Cómo es que se juntan los átomos? Entonces, varias personas propusieron varios modelos. Entonces, ¿cierto? O sea, cada uno dijo, bueno, yo creo que esto se da de esta manera. Entonces, vamos a ver este video, a ver cómo es que se dan las cosas, cómo es que se dio toda esa cuestión de la madera, de los modelos atómicos. Una información y pues sí, o sea, yo lo puedo ver muy normal, pero si yo voy un poco más allá, ¿cierto? Entonces yo ya digo, bueno, ¿y esto para qué esos colores? ¿Para qué ese color rojo? O sea, tengo que utilizar unos elementos químicos y se tiene que hacer una sustancia y a partir de eso va a haber un cambio en la materia, ¿cierto? Entonces, o sea, va a cambiar el pigmento, tengo que juntar átomos, ¿cierto? Los átomos tienen un contenido químico, entonces cuando yo junto todo eso, todo me cambia, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es, porque vimos el video de la importancia de la química, o sea, si no tenemos química, pues no existe nada. No existen las bicicletas, no existen los carros, no existe, por ejemplo, la ropa, no existiríamos nosotros. Ahorita vamos a ver por qué Carolina está hablando tanto de la materia, del átomo, por qué está hablando de los enlaces químicos, o sea, ¿para qué esta cucha está hablando de eso? Resulta que eso es muy importante para nosotros porque, como les estaba mencionando, nosotros somos hechos de química. Nosotros por doquier, o sea, si yo me quito un pelito, ese pelito va a tener una información mía, quiere decir que van a entrar dentro de las células. Acuérdense que las células es la unión de muchos átomos, entonces quiere decir que esos átomos tienen un contenido, ¿cierto? Y vamos a ver a qué estamos haciendo referencia cuando yo les hablo de ese contenido. Entonces, estábamos acá en la tabla periódica. Estuvimos hablando de los modelos, ¿cierto? El de Bohr, y quedamos en que hay una cosa que se llaman los enlaces, ¿cierto? Y esas órbitas van a marcar los periodos, como así. Entonces, vamos a ver acá. Vamos ahorita a hablar de la tabla periódica, ¿cierto? Dice, la tabla periódica es un ordenamiento tabular de los elementos químicos. Cuando yo hablo de un ordenamiento tabular, quiere decir que empezaron a descubrir muchos elementos, pero entonces como no puedo dejar allá como, sí, yo como que conocí un elemento y ya. Entonces lo que van a hacer es, la información de ese elemento la van a dejar escrita en una tabla. Entonces eso es el tabular, los elementos químicos, y dice organizados en función de sus números atómicos, configuraciones electrónicas y propiedades químicas. ¿Cómo así que números atómicos? ¿Cómo así que configuraciones electrónicas? ¿Cómo así que propiedades químicas? Acá nos empiezan a hablar ya de la química, ¿cierto? Entonces vimos un video donde nos dice, bueno, la química es importante por esto, acabamos de ver que la química es importante porque es el conjunto de átomos que forman la materia, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo así que la materia? Bueno, y esa vaina de la tabla periódica, ¿de dónde nació? Pero pues la química, ¿de qué me sirve? O sea, sí, todo es química, pero eso ¿cómo empezó a darse? ¿Cómo creen que empezó la química? ¿Cuál sería la historia de la química? ¿Tú qué me dices, Dylan? ¿Cómo te imaginas que empezó la química? ¿Cómo pudo haber empezado? ¿Qué me dices, Dylan? Uy, profe, espera, empiezo la respuesta. Vayan Que no sé. pensándola. Listo, vayan pensando. ¿Cómo cree cada uno de ustedes? Sin necesidad de mirar en internet, o sea, dejen volar la imaginación, o sea, acá no queremos
no hay necesidad de respuestas perfectas. ¿Listo? Quiero escucharlos, o sea, ¿cuál es su punto de vista? O sea, ustedes dicen, no, pues yo creo que la química empezó, no sé, con un estornudo, o yo creo que la química empezó por, no sé, con una planta. Bueno, ¿ustedes cómo creen que empezó la química? Vayan pensando, vayan pensando. El que me vaya teniendo la respuesta, levanta la mano. Por un rayo, no sé. Es Por un rayo, ok. ¿Cómo es que, sería eso, no, Cata? es que yo me acuerdo que yo vi sobre eso y había un señor que averiguó sobre eso, que es por un rayo y creo que una sombrilla, o no sé si era por el avión que él había creado. Es que, uy, son muchas cosas. Ok, ok. Uy, denme un segundo. Perdón, un momento. Bueno, entonces, ¿qué me cuentan ahora? Sí, listo. Cata ya dio su punto de vista, ¿cierto? Dijo que a partir de un rayo, por algo que tuviste. Eh, y los demás, ¿qué me cuentan? Ahora sí que, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere dar su opinión primero? Pues yo creía que por experimentos, ¿no? Por experimentos, ¿cómo qué experimentos, Esteban? ¿Qué crees? Ush, no sé. Está chévere, ¿cierto? Dylan, ¿tú qué crees ahora sí? ¿Cómo crees que se dio todo eso? ¿Cómo se empezaría la química? Pero ¿qué? O sea, digamos, química es como unir algo para que llegue a un resultado o algo así. También, claro que sí. Porque te podría decir, digamos, por ejemplo, una fogata. Ok, uy, severo apúntese de Dylan. Muy bien, muy Para que bien. aprobe, ¿qué pasa? Eso, ¿sí ve? ¿Sí ve por qué lo espero en clase? Y vea, no, no entra a clase y uno esperando, si ve, esos apuntes son los que sirven, pero no se me vaya porque imagínese. Ah, ¿sí ve? Bueno, Ah, profe, yo ya no me pierdo. ¿sí ve por qué es importante que esté en clase? ¿Sí ve? Sus apuntes son importantes, Dylan, por favor. Todos los apuntes de ustedes son importantes. Pero es que siempre se conectan Catalina y Bueno, Esteban. profe. ¿Ve? Hágame el favor, vuelva a Profe, es clase. que no me sonó la alarma. Pues eso, por ejemplo, eso es parte de la química. Imagínate donde no existiera la química, o sea, imagínate, no habrían elementos, ni siquiera habrían despertadores, o sea, nunca te podrías despertar. Entonces, vamos a ver, Sí. Uy, sueño profundo. sí, la bella durmiente, el bello durmiente. Bueno, bueno, entonces, imagínense, muchachos, que el apunte de Dylan estuvo muy bueno y les voy a mostrar por qué. Nos vamos a retroceder, nos vamos a ir para atrás y vamos a ver, bueno, ¿dónde fue que empezó toda esa cuestión de la química? Porque eso empezó desde hace millones de años, mucho tiempo antes de Cristo también. Entonces, a ver, ya les voy a mostrar acá. Eh, Entonces vamos a ver cómo fue que empezó la química y por qué es importante para nosotros. O sea,
Miren que es importante que conozcamos de química porque los medicamentos son importantes. Yo no sé si de pronto en algún caso eh, de su familia o alguien que ustedes conozcan que tenga cáncer. ¿Conocen a alguien con cáncer, con alguna enfermedad así como complicada? Levanten la manito. Sí llegué, yo tuve un familiar así, ¿Tú muy tuviste conocido también. Dylan, Esteban o no? No, pues yo no. Nada. ¿Y Esteban? No, profe. Listo, pero me imagino que si habrán escuchado de personas o casos de personas con cáncer o enfermedades así terminales, ¿cierto? Entonces, resulta que cuando yo sé de química puedo empezar a entender qué es lo que está pasando con mi cuerpo y cómo se puede producir un medicamento. O sea, la cuestión de la farmacología es una vaina tan necesaria de saber, porque es que imagínense, o sea, nosotros haciendo toda esa cuestión química, haciendo todos, o sea, uniendo elementos químicos, vimos la vez pasada que podemos acabar con el mundo, ¿cierto? O sea, yo puedo utilizar este elemento químico y lo puedo juntar acá y de repente creo una bomba atómica, como lo que vimos la semana pasada. Pero también puedo utilizar eso para generar salud. Entonces, digamos lo que son las quimioterapias, ahorita vamos a ver todo eso. ¿Qué es una quimioterapia? O sea, ¿para qué me sirve una quimioterapia? ¿A quién se le ordena una quimioterapia? ¿Pero por qué todo eso? O sea, ¿de dónde viene la historia de todo esto para llegar a la farmacología? Cualquier tipo de farmacología, porque pues no solamente son las pastillitas o que para el dolor de cabeza, o sea, para todo, para absolutamente todo. Entonces vamos a ver acá este videito. ¿Listo? Yo lo voy a parar acá un momento. Entonces, vamos a hablar de ese momento de la química, ¿cierto? Porque imagínense que, sí, lo que dice Dylan y reitero, nos dicen que con la química, o sea, empieza la cuestión del fuego, pero no solamente eso, el fuego va a dar como una apertura a más cosas. Entonces, ¿cómo creen que empieza a ser usado el fuego? O sea, ya listo, se crea el fuego y a partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Ustedes de qué se acuerdan? ¿Qué será? Esteban, ¿tú qué dices? Ya después que se creó el fuego, ya la gente, ¿qué más querrá hacer? Esteban, Catalina, Dylan, después del fuego, ¿qué más podríamos hacer? ¿O qué podemos hacer con el fuego? ¿Qué dicen ustedes? Calentar la comida. Cocinar, Yo ¿cierto? pensando, yo pensando solo en comida, qué fastidio. Ya sí, yo sé, ya piensa, todo el tiempo piensa en comida. Bueno, todo el tiempo. Entonces, sí, claro, la cocina, ¿cierto? O sea, ¿para qué necesitamos el fuego? Pues para cocinar. Listo, entonces creamos el fuego. Necesitamos el fuego para cocinar. ¿Y qué más pasará? ¿Para qué más lo necesitaremos, Dylan? Para Para calentarnos, iluminar. profe. Ok, para calentarnos, ¿cierto? También para calentarnos. Esteban, ¿para qué más necesitaremos el fuego? No sé, profe. ¿Cómo más pudimos usar ese fuego? O sea, se creó el fuego, pudimos cocinar, pudimos calentarnos, ¿qué más? No, profe, ni idea. Hágale, hágale, hágale. Una idea, una idea.
¿Para qué más usamos el fuego? Nos vamos a quedar callados hasta que nos diga algo. ¿Qué dices, Esteban? ¿Para qué más se usó el fuego? Esteban. Una idea, Esteban. Porque está perezoso. Ahí mismo en la presentación nos está contando algunas cosas. De ahí puedes sacar alguna idea, Esteban. ¿No? Esteban no me deja hablando sola. Hola, Esteban. Esteban. No, profe, no así. Entonces, miren ahí, está muy claro, ¿no? Ahí nos dice, la combustión dio como resultado el trabajo con los metales y esto originó la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. Entonces resulta que, miren, el fuego me sirvió incluso hasta para crear los metales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las cucharas, las armas, los cuchillos, las flechas, ellos empezaron a crear artefactos porque ya el fuego me servía para calentar, digamos, algunos elementos y eso me permitía forjarlos y tenía algo nuevo. Entonces, vamos a leer acá. Bueno, entonces vamos acá. Si tuviésemos la posibilidad, si estuviera en sus manos crear oro, imagínense uno creando oro, sería súper chévere, ¿cierto? Pues nadie sería pobre. Pero si ustedes pudieran crear oro, ¿qué usarían para crear oro? ¿Cómo lo crearían? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué mezclarían para crear oro? Piensen ahí. Imagínense que están jugando, no sé, algún cosito, un Nintendo, en alguna vaina, y uno de sus personajes tiene que crear oro. ¿Cómo lo harían? O no sé, un Minecraft. Bueno, ¿cómo lo harían? Si esa fuera la labor de uno de sus personajes. Primero sería mirar cómo que puede llegar a la similitud de crear el oro, o sea, algún metal, algunos líquidos, ¿no? Ok, sí, puede ser. ¿Qué dice Dylan? Sí, profe, algo parecido a lo que dijo Catalina. Porque, ¿qué te iba a decir yo? Porque si había, yo también había visto algo como en un jueguito, así que tocaba buscar como un material, pues después calentarlo. Ok, ¿qué juego? Cuéntame cómo es lo del juego, cuéntame eso. Ese que todavía has dicho ahorita, ¿cómo es que se llama? En Minecraft. Eso, exacto. ¿Has jugado Minecraft? Sí, cuando era pequeñito, bro. Ok, ¿y ahí qué te tocaba crear cosas? ¿Alguna vez te tocó crear oro? Sí, hay varios materiales. Creo que también está el diamante, bro. ¿Y cómo se hacía? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo haces para crear eso? Tocaba ir a cuevas y conseguir esos materiales, profe, pero eran difíciles de encontrar. ¿Cómo se Entonces encontraban? uno ¿Cómo tenías que conseguía hacer los para materiales, encontrar? tocaba picar harta piedra, profe, hasta que encontrara o diamante, o oro, o hierro, así, Ok. etcétera. Uy,
qué chévere. ¿Y qué tal te iba creando oro? ¿Creabas hartos materiales o no? Sí, profe, pero es que el oro casi no servía para nada porque se rompía en un momentico. Ok, Entonces servía más el diamante. ok, vea pues. Entonces, imagínense, hasta en los mismos juegos nos llevan como a crear cosas, ¿sí ven? Ese juego es súper chévere. O sea, nunca he jugado Minecraft porque la verdad no me queda tiempo, pero lo poco que he visto es muy chévere porque miren, digamos, esas misiones que tenía Dylan, ¿cierto? Entonces, no, es que tengo que ir a excavar y tengo que utilizar tal cosa para poder crear esto. Eso mismo pasaba con la alquimia. Entonces imagínense que esta gente deciden que no, pues que ellos quieren crear oro. O sea, sería hasta chévere, ¿cierto? ¿Tú crearías oro, Dylan? Uy, sí, profe, pues si me aprendo el proceso, yo lo hago. ¿Por qué? Bacano. No sé, pues por el conocimiento también y pues bacano es llegar a un lugar y decir, yo sé crear oro. Uf, claro. Imagínate, para eso No, existe profe. la química. Tendríamos que volvernos alquimistas y tendríamos que hacer muchas cosas para poder hacer el oro. O sea, hacer el análisis de los átomos, ¿cierto? De ciertos elementos para poder producir el oro. ¿Ustedes se vieron la película de Harry Potter y la piedra filosofal? ¿Te la viste, Dylan? No, profe. La verdad, Harry Potter no me llama mucho la atención. ¿Cierto que no? Yo también soy como, por ahí, o sea, alcanzaba a ver algunas partes, pero la verdad que yo dijera, uy, es que las películas de Harry Potter son lo mío, no. Sí, por ahí me vi Baila. una, pero las veía como así de partecitas. Cata, ¿tú te has visto las películas de Harry Potter? No, a mí me daban miedo cuando era chiquita. Te daba miedo, uy, ok. Bueno, imagínense que hay una de esas que habla de la piedra filosofal. Entonces, ¿ustedes qué creerían que es la piedra filosofal? Pues ya nos dieron como una noción en el video. ¿Qué sería la piedra filosofal? Porque creen que sería importante. ¿En alguno de esos juegos te ha tocado rescatar la piedra filosofal, Dylan? No, profe, no, si no he jugado ningún juego de eso. Había visto una película también referente a eso, profe, que sí, que la piedra filosofal le había, pero resulta que, bueno, era una chica que buscó un grupo de manes para meterse a una cueva y buscar eso. Entonces, bueno, en el camino se muere un poco de gente y en un momento hay otra chica como que se le rompe el brazo porque le cayó una piedra. Entonces ya tenían la piedra filosofal y la primera que te hablé, la primera chica que te hablé, raspa la piedra en el brazo de la otra y se le cura de una. Ok. Entonces, ya he visto eso, profe, porque ya de ¿Cómo por se sí de llama la juegos y película? no he visto que lo incluyan. Ay, no me acuerdo, profe. No me acuerdo el nombre, pero es algo común, es que no me acuerdo cómo es que se llama. Pero esa que la viste en Netflix o así. Perdón de la profe, espérame un momentico. Y Cata, ¿has escuchado hablar de la piedra filosofal? ¿Has Ay, jugado no, algo? profe. ¿Nada? A mí no me pregunte nada de eso porque yo no sé. No, pues, o sea, mira que esas son cosas que quizás uno no sabe, porque pues pasaron hace mucho tiempo, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno ya empieza a conocer de ellas y las descubre, como que, uy, uno dice, oiga, esto es súper maravilloso, o sea, son unas cosas súper raras. Entonces, me cuentas cuando ya la tengas, Dylan. Voy a Sí, pero mostrarles. profe, se llama la película Así en la Tierra como en el Infierno. Sí, es buena, pero bueno, ¿sabes? Así en la tierra como en el infierno. No aguanta verla. Entonces, bueno, vamos a ver qué es eso de la piedra filosofal. Listo, ahora sí les voy a mostrar un poquito más
qué es eso de la piedra filosofal y quiero que discutamos qué harían ustedes con esa piedra filosofal a partir de lo que van a entender. ¿Listo? Entonces, Dylan, mira esa manera de crear oro, ¿cómo les parece, Catalina? Imagínense esos científicos cómo están creando oro. Ya tienen la idea, ¿cierto? Cualquier cosa la podemos convertir en oro, o sea, imagínense, nomás con la punta de con la mina de esto. O sea, yo también podría utilizar eso y lo podría convertir en oro, o sea, le tengo que hacer un proceso y lo convertiría en oro, ¿cierto? ¿Qué cosas podrían utilizar ustedes o creen que podrían manipular para convertir en oro? ¿Tú qué manipularías para convertir eso en oro, Dylan? Profe, pero ¿cómo así? Es que no me quedó muy bien claro lo del video. O sea, ¿se puede utilizar cualquier cosa o Ahí alguna dice, cosa que digamos tenga que que ver con algo? dice que metales de los más, o sea, como los que no tienen tanta importancia, de los más baratos, por así decirlo. Entonces dicen que les hacen un trabajo, si vieron que lo meten en una cámara y entonces todos los electrones, los protones, los neutrones tienen que hacerles un proceso para que a partir de ese calor se pueda convertir en oro. ¿Tú qué utilizarías? ¿A qué le harías el proceso así? Hierro, profe. El hierro, uy, claro, el hierro, ¿cierto? El hierro es uno de los metales que utilizan para eso. ¿Y Cata? ¿Cuenta el cobre? Dime. ¿Cuenta el cobre? El cobre, uy, claro, el cobre también, ¿cierto? Claro. Entonces vamos a ver algo acá. ¿Dónde está? Entonces, vamos a mirar un poquito más en detalle cómo así eso de la piedra filosofal. ¿Listo? Para que lo comprendamos un poquito más. Para quienes nunca han escuchado hablar de este tema, hoy te traigo. Uy, sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sería un poco, porque no puede ir más cosas, ¿no? Digamos, todo ese tiempo de vida uno. Ya, ¿no? No sé, pero a mí me causa curiosidad, digamos, como nadar con tiburones o así. Usted sabe que a mí me gustan los animales así raros, Sí, peligrosos. Quisiera coger, digamos, alguna serpiente. La negra, la que te mostré, sí. me encantaría cogerla. Así me mordiera, yo sería feliz ahí mirándola mientras me muerde. Ok, uy, imagínate la inmortalidad. Uy, no, pero dejándose morder, no, qué dolor. O pues no me muerden, pues depende. Sí, pues es que las serpientes son como extrañas. Pero sí sería súper interesante. Nadar con tiburones o con cocodrilos ahí al ladito. Sería una vida súper extrema, ¿no? Claro, Ah, sería chévere. Yo mando a la naturaleza que me mate la naturaleza. ok. Y que, digamos, Dylan, ¿qué dice? ¿Te gustaría ser inmortal, Dylan? No, profe. ¿Por qué no? Porque, no sé, es que conocer tanta gente y que toda esa gente se muera y uno ahí, profe. Ahí eso es sufrimiento a largo plazo. Pero nada, o sea,
O sea que, digamos, tú no estarías tan interesado en la piedra filosofal. No, profe. No, la verdad no. Pues es un tema bacano, pero no, a mí no me gustaría ser inmortal, profe. No, pero si lo usarías, digamos, como para sanaciones o algo. Sí, sí, eso ya sos trabajos. O bueno, si Pero, la piedra profe, o si hay más piedras filosofales, ahí sí me vuelvo inmortal. eso iba a decir, Shenlong. que puede volver inmortal a otras personas. Con una piedrita no se puede volver inmortal cualquier persona, o sea, variedades de personas. Con una piedrita. De pronto, cierto, se toma uno la poción mágica. No, a mí tampoco me gustaría ser inmortal. Porque pues ya llega un punto en el que uno dice, ay no, ya no quiero como, ¿cómo lo digo? Para que no suene tan cruel. Em, yo creo que ya llega un punto en el que uno dice, ay no, pero es que, ¿para qué más? O sea, ya como que está bien, ya, bueno, en mi caso, yo también a veces digo, nada, pero ya, estoy bien, o sea, pues uno dice, ya he vivido como cosas y ya me parece que ha sido suficiente, o sea, no sé. Exacto. Y eso que ustedes todavía no llevan nada. Imagínense cuando lleguen a los 30. Van a empezar a No, lo que sentir. falta es vida, profe. Ush, mucho, mucho. Pero es chévere. Y por más, ahorita por ejemplo, yo le estaba diciendo eso a Esteban. Por más que de pronto hayan momentos difíciles, pero es que todas las cosas que nos pasan son necesarias. Necesitamos que nos pasen. Porque es que si uno no las vive, uno no se vuelve mejor. O sea, porque es que hay veces que a uno le dicen, ah, pero es que usted no sé qué, los regaños de los papás, todo el mundo se le viene a uno encima, es que usted la embarra, es que usted no sirve para nada, es que... Pero la cosa es que uno no se va a quedar toda la vida siendo así, ¿cierto? O sea, uno va evolucionando, o sea, eh, incluso desde niño. Uno de niño hacía ciertas cosas, hacía ciertas pilatunas, pero a medida que va uno creciendo, como que va cambiando. ¿Ustedes eran hacían muchas pilatunas de chiquitos o han sido siempre como sanitos o qué? Dylan, ¿cómo eras tú de más chiquito? Profe, se va a acabar la llamada. Ah, espérame, ya les mando el link. Ya les mando el link. La piedra filosofal. Entonces, vamos a ver ahora, les voy a compartir acá. Estamos hablando de la era de los metales, estamos hablando de la alquimia y estamos hablando de la piedra filosofal. Ahora resulta que llegamos a un punto que se llama iatroquímica. Entonces, nos dicen que la iatroquímica fue un enfoque médico que se centró en el uso de sustancias químicas para tratar enfermedades. Hay muchas enfermedades hoy en día, ¿cierto? Muchísimas. Pero entonces resulta que para poder llegar a encontrar la cura de esas enfermedades, tuvo que haber un proceso químico, ¿cierto? Tuvieron que hacer muchos estudios, así como hicieron el estudio para la cuestión de la alquimia, para encontrar la piedra filosofal, para poder construir, para poder mezclar ciertos elementos y crear el oro. Entonces, lo mismo acá, ya no estamos hablando de oro, sino cosas que nos puedan ayudar para estar mejor, ¿cierto? Para nuestro cuerpo. Y resulta que nosotros al inicio hablamos de algo que estuvimos hablando en una clase acerca de los 4 humores. ¿Se acuerdan de lo de los 4 humores? O más o menos. Catalina, ¿te acuerdas de algo de los 4 humores? Tierra, fuego, ¿no? De los 4 humores de... ¿No? ¿No eran Bueno, esos? puede ser. Ah, más o Me veo menos. con cara de duda.
Entonces, lo de los Espérame, cuatro humores entonces, sí era que algo relacionado con los elementos, ¿sí? ¿Te acuerdas de algo de eso, Esteban? profe Esteban no está, está es Dylan. Esto, Dylan, eso. Yo creo que yo no estuve en esa clase. Bueno, vamos a mirar una cosa, vamos a hacer un test de personalidad, ¿listo? Quiero que vayan a su cuaderno y van a tomar van a anotar el puntaje para ver ustedes qué son, si son fuego, si son agua, si son aire, si son tierra, no tanto por su signo zodiacal, ¿cierto? Sino para mirar cuál es su humor. Resulta que cuando nosotros hablamos de los humores, vamos a hablar de cómo, por ejemplo, mi temperamento puede incluso también generar una enfermedad. No sé si ustedes habrán escuchado que, por ejemplo, el cáncer, dependiendo donde sea que esté, es porque de pronto la persona ha estado viviendo unas situaciones y no las ha logrado superar, ¿cierto? Generalmente dicen que la cuestión del cáncer se da a partir de eso. Vamos a analizar, vamos a hacer un test de personalidad, a ver ustedes qué son. Entonces, mírenlo acá. Entonces, vamos por aquí. Miren acá, dice. La palabra temperamento proviene del latín temperamentum, que quiere decir medida. Es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. El estudio de los temperamentos ocupaba un papel importante en la psicología anterior del siglo XX. Actualmente tiene su gran valor cotidiano. Dice, médicos de la antigüedad como el médico griego Hipócrates y el médico griego Galeno distinguían 4 tipos de temperamento, considerados como emanación del alma por la interrelación de los diferentes humores del cuerpo. Entonces, vienen a hablar de personas sanguíneas. Entonces, las personas sanguíneas tienen un humor muy variable. Las personas melancólicas son personas tristes y soñadoras. Las personas coléricas son personas cuyo humor se caracterizaba por una voluntad fuerte, sentimientos impulsivos, y allí a esto se le dice que predomina la bilis amarilla y blanca. Mientras que los flemáticos son personas que se demoran en tomar decisiones, son personas apáticas, son personas de sangre fría, y en este caso son personas a las que nosotros llamamos que su flema es el componente predominante en el humor del cuerpo, pero no la flema de flema, ¿sí? Se llaman flemáticos. Vamos a hablar entonces de este tipo de temperamentos. Si ya hablamos de cómo son los sanguíneos, melancólicos, coléricos y flemáticos, ¿cómo te consideras que eres, Catalina? ¿Sanguínea, melancólica, colérica, flemática? Yo digo que, uy, pero la pienso, profe. Y Dylan también ve pensando ahí que Pues yo sería tipo sanguínea y colérica. sanguínea y colérica. Y Dylan, Profe, ¿cómo así que con un humor muy variable, o sea, como bipolar o algo así? sí, pues no tanto bipolar, pero sí que puedes tener tus picos, ¿no? Pues no tanto mencionándolo como hasta el punto de la bipolaridad, porque la bipolaridad ya vendría siendo un trastorno, pero sí que hoy puedes estar bien, pero de repente hay cosas que te afectan y te deprimes, o hay veces estás muy enérgico y otras veces muy cansado. Sí, entonces yo soy sanguíneo, profe. ¿Más ¿Qué sanguíneo? más? Sí.
Esa es la primera percepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces vamos a hacer este quiz, este test. Dice, test para descubrir el temperamento. Entonces dice, en una hoja, pero pues como nosotros tenemos cuaderno de ciencias, entonces en el cuaderno de ciencias dice, marque de manera horizontal una de las 4 letras de cada línea. Entonces, debes seleccionar una de las 4 palabras, solamente una. ¿Listo? Debes tener 40 respuestas al final. Entonces dice, debes saber que cada persona tiene un temperamento dominante y uno secundario que lo complementa. El temperamento dominante es aquel en el cual se saque la mayor puntuación o letras y el temperamento secundario corresponde a la segunda más alta puntuación o letra. Vamos a hablar de las fortalezas. ¿Listo? Entonces, pregunta número 1. Las fortalezas. ¿Cómo se considera usted? ¿Animado, aventurero, analítico o adaptable? Acuérdense de escribir solamente la letra. O bueno, pueden escribir la letra y al frente la palabra si quieren. Profe, ¿lo puedo hacer en el celular o toca en el cuaderno? Pues lo haces en el celular y después lo pasas al cuaderno. Bueno, profe. Sí, porque tienen que tener cuaderno, ¿no? Sí, ya lo tengo, profe, pero me da pereza ponerme a hacer eso ahorita. Ahí en el pero lo pasas después al cuaderno. Ahí están las 4 primeras preguntas. De la 1, ¿cómo se consideran más cada uno de ustedes? Animado, aventurero, analítico o adaptable. Profe, no entiendo muy bien esas respuestas, como así. O sea, ¿Cuál bueno, es eso. tu temperamento dominante ahí? ¿Tú crees que eres muy animado? ¿Tú eres aventurero, analítico o adaptable? ¿Con cuál de esas 4 palabras te identificas más? Y así en las 4, ¿sí? Y así van a seguir. Tenemos 40 preguntas, pero estas primeras 20 preguntas son sus fortalezas. ¿Listo? De la número 2, juguetón, persuasivo, persistente, plácido. De la número 3, sociable, decidido, abnegado o sumiso. De la número 4, convincente, competitivo, considerado, controlado. Listo, profe. ¿Listo, Cata? Sí, señora. Bueno, vamos con las otras 4. Escojan una opción de cada una de esas preguntas. Profe, si yo soy dos. Una sola, la que sea más. Es que ahí dice sensible y contento. Y yo soy las dos. Que yo creo que contenta. Sí, ok. Yo también. Enérgico. Uy, es que las 3 sí. Sí, hay unas en las que uno dice, uy, pero es que soy de tal y de tal y de tal. Pero no toca una sola opción.
Uy, en la 10 no sé qué poner. En la 8 deben poner puntuales porque qué cosas si son puntuales para las clases, ¿no? Yo soy amigable, profe. Mm, sí, pues tú cómo te consideras, ¿sí? Es que Cada quien entra también. no sé si humorístico, fiel o amigable. O dominante. Está re complicado. Sí, hay unas que son así como que, pero es que son todas, tienes que darte cuenta cuál de todas es la que prevalece. No sé. Ah, Sí, no te puedo decir porque si no dañamos el quiz, porque necesariamente tiene que ser tu opinión. vamos a poner la B. Ahorita ya las cuentan. Profe, ¿cómo así que cálido? Cálido quiere decir que eres de pronto una persona que puedes tratar bien a los otros, siempre pues con las palabras sabias, de un trato bonito. Mm, Profe, que es instigador. Es que esa no la sé, espérame, ya la buscamos, porque no la sé definir como tal. Promotor, inspirador, provocador, agitador, causante de algo. Ok, gracias. Listo, profe. Ok, Dylan. también, profe, ya.
esas eran como las fortalezas. Ahora vamos a hablar de sus debilidades, esas cosas negativas que ustedes dicen, ¿listo? Vamos entonces desde acá. Seguimos con la numeración 21. Profe, ¿qué es estridente? Como escandaloso. Perdón. Y Sí, que soso. produces mucho ruido, estruendo, agudo, Y soso. soso. Como, uy, no, yo la voy a buscar, pero no cualquiera. Que no tiene sal, que carece de gracia, que no es vivaz. Uy, pero ¿hay cuál pongo? Yo digo, Que carece de gracia. yo no sé. Ay, no, me la pusieron re difícil. Estos test de personalidad, muchas veces cuando ustedes ya se gradúen y todo eso y que tengan que aplicar un trabajo, estos son tipos de test que aplican algunas empresas. Dentro de su proceso de contratación a veces hacen este tipo de tests, pero son más largos, como de 200 preguntas para que se vayan preparando. Este indisciplinado no quiere decir que es de las personas que se portan mal en una clase, sino es el hecho de sé que tengo que cumplir con algo y tengo disciplina o no para hacer las cosas, o sea, para cumplir con las cosas. Eso es indisciplinado en este contexto, no tanto con respecto al comportamiento. ¿Listo? Implacable. Que no se puede aplacar, que es una persona severa, es una persona muy dura. Ya casi salen unas que son difíciles de expresar. Reticente. Maliciosamente, dar a entender cosas maliciosamente. Malintencionado, insincero, irónico, sarcástico. Ser reticente.
¿Alguno se considera terco? Yo, ¿es malo ser egocéntrico? Mm, lo que pasa es que cuando eres egocéntrico, te vuelves como egoísta porque no te importa la demás gente, o sea, lo único que te importa eres tú. Pero, Y todo gira alrededor tuyo. O sea, en cierto modo puede ser negativo, pero puede también ser positivo. porque, La cosa es cuando ya se va como a un extremo así, entonces ya soy egocéntrico, pero entonces ya hasta el modo como llegar a ser narcisista, entonces ya de pronto por ese lado se vuelve egocéntrico y es yo negativo. me considero egocéntrica, pero no negativamente. Ok, no, pero acá son cosas que de pronto, ¿Todo negativo? algo que sea como debilidad tuya, sí. Uy, listo, profe. Profe, que es moroso. Que te demoras en las cosas, te tomas mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen deudor moroso, es una persona que se demora en pagar las deudas. Moroso, digamos, para tomar decisiones, demorado para las cosas. Ok, gracias. Listo, profe.
Listo, profe. Y Dylan, Ya voy, ya voy. Listo, profe. ¿listo? Bueno, vamos a ver. Cuenten las respuestas. ¿Cuántas A tienen? ¿Cuántas B? ¿Cuántas C? ¿Cuántas D? Escriban el total de cada una. Profe, todas las preguntas. Sí, tienes que sumar cuántas respuestas, cuántas de tus respuestas fueron A, cuántas de tus respuestas fueron B, cuántas de tus respuestas fueron C y cuántas de tus respuestas fueron D. Desde la 1 hasta la 40. Me avisan cuando tengan los resultados. ¿Bien? ¿Listo? ¿Cómo les fue? Espérame, profe. Profe, yo soy flemático. Flemático, ¿tuviste la mayoría D? Sí, profe. ¿Cuántas A tuviste? 11. ¿Cuántas B? 10. ¿Cuántas C? Sí, 5. ¿Y cuántas D? 13. Listo, ya vamos a ver por qué son dos. ¿Listo, Cata? No, profe. Chava. Okay. Bueno, entonces, mientras tanto vamos con Dylan. Entonces resulta que tuviste la mayoría 13 y sigue el 11 que sería sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces te voy a Sí. mostrar acá. ¿Cómo, profe? No te escucho. Tienes D y sería sanguíneo porque tienes 11 respuestas en A. Entonces soy sanguíneo y flemático. Eres sanguíneo y eres flemático, pero entonces ya te voy a mostrar a qué hacemos referencia con eso de sanguíneo y flemático. Entonces,
quiere decir que si eres sanguíneo, perdón, eres flemático especialmente, o sea que tú eres más como de la tierra, tú eres más tierra. Entonces, una persona flemática dice que se caracteriza por eh, por estas fortalezas y por estas debilidades. Entonces vamos a leer y tú me dices, sí, profe, uy, no, nada que ver. Entonces, especialmente eres tranquilo, eres cumplidor, eres eficiente, eres diplomático, eres una persona objetiva, confiable, organizado, práctico y tienes buen sentido del humor. ¿Con sentido del humor, sí o no? Sí, O más o menos. ¿Sí? sí, profe, pues hay cosas que decir, sí es verdad. Ok. Sin embargo, tienes unas debilidades en ese ser flemático que dice que a veces puedes ser indeciso, desconfiado, pretencioso, calculador, desmotivado, egoísta, ansioso y cobarde. ¿Sí son tus debilidades también? Mm, pues puede ser menos desmotivado y cobarde, profe. Menos desmotivado y cobarde, listo. Entonces, ese es Dylan con su humor flemático, es lo más notorio de los flemáticos. Es decir, tú vendrías siendo tierra. Tu otro temperamento, entonces acuérdense que tenemos dos temperamentos, uno que es el que más se da a notar y otro que a veces que a veces sale, que en este caso es el sanguíneo. Entonces, sanguíneo es tu otro temperamento que no es que se dé mucho, pero sí, eres más aire. Entonces, prevalece o lo mayor es la tierra y lo segundo sería el aire. Y dice, las fortalezas siendo tu sanguíneo es que tú eres atento, eres cálido, eres amistoso, eres entusiasta, eres compasivo, confiado, compañero, simpático y comprensivo. ¿Sí, sí? Sí, profe. ¿O no, no? ¿Sí? ¿Es así? Yo. Ok. Y ahora las debilidades en ese ser sanguíneo que eres. Entonces, unas debilidades tuyas puede ser que eres voluble, impulsivo, egocéntrico, violento, indisciplinado, exagerado, improductivo, pusilánime, inestable. Profe, que es pusilánime. Vamos a ver ese pusilánime acá. Es que me gusta verlos acá. Pusilánime. Es una persona que casi no tiene ánimo, dice falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. Ah, no, paila. Y voluble, profe, que es voluble. Cambias mucho de parecer, Mm, voluble. ¿Sí? no A sé. veces, no todas tienen que ser, ¿cierto? No todas nos tienen que Sí, definir. sí, la mayoría sí, pero ni voluble, ni improductivo, ni pusilánime, profe. Ok, listo. Bueno. Cata, ¿cómo te fue? Bueno, ahí ganó la B, ¿Cuántas A tuviste? 10, ¿Cuántas B? 16, ¿Cuántas C? 7 ¿Y y D, cuántas D? 7. También 7. Listo, entonces acá nuestro test de personalidad dice, la B quiere decir colérico y la A quiere decir sanguíneo. Entonces vamos a ver. Las que te había Colérico, dicho. o sea que tú eres fuego. Tu temperamento mayor es fuego, es colérico, tu elemento mayor es el fuego. Entonces dice que
tus fortalezas es que eres enérgica, resolutiva, optimista, independiente, práctica, líder, audaz, productiva, voluntariosa. ¿Sí o no? Claro que sí. Totalmente, sí. Y dice que tenemos unas debilidades, ¿cierto? Dice que eres impaciente, prepotente, intolerante, vanidosa, insensible, dominante, rencorosa, sarcástica y astuta. ¿Sí, sí o...? Sí, sí. Sí, sí. Ok, uy. Como, si ven cómo podemos, o sea, miren que es normal, o sea, todos tenemos como una cosa linda, pero también tenemos un diablito, ¿no? Entonces, para que no, miren que es chévere reconocer esas debilidades, porque en un ambiente laboral, generalmente también te preguntan en la entrevista cuáles son sus debilidades. Y a veces uno no sabe ni qué decir. Acá, por ejemplo, ya estamos sabiendo, oiga, tengo estas debilidades para que las vayan conociendo. No es malo, ¿sí? Pues nos hacen, somos personas. Ahora, ese es el ser colérico. Tu otro ser, Yo ya tu las otra conocía. personalidad, las sanguíneas, ¿cierto? Sí. Que fueron las mismas que tuvo Dylan ahorita. O sea que los dos vienen siendo sanguíneos como su otro temperamento. ¿Estás de acuerdo con esas fortalezas y esas debilidades también? ¿O no, Cata? Si soy Eres impulsiva, atenta, eres cálida, eres amistosa, entusiasta, compasiva, confiada, compañera, simpática y comprensiva. ¿Sí, sí? confiada no tanto. Ok, no tanto. Y debilidades, dice que eres voluble, impulsiva, egocéntrica, violenta, indisciplinada, exagerada, improductiva, pusilánime, inestable. Con esa no estoy tan de acuerdo. ¿No? Por ahí De ahí, ¿no? impulsiva, por ahí impulsiva. Impulsiva, Violenta, ok. no. Yo violenta, eso es lo de Nada. menos que tiene que ver conmigo. Ok, entonces esa no sería parte de tus debilidades, listo. Bueno, ¿qué tal ese test? Chévere conocerse un poquito, ¿cierto? Sí, estoy Yo también por ahí interesante. lo había hecho, aunque no me acuerdo ni cuáles fueron mis resultados, no sé ni en dónde los anoté. Yo no sé si los tengo por acá. Yo soy más... Uy, es que a mí me salieron tres porque estuve sanguínea y colérica. Tuvieron la misma puntuación, pero soy más flemática. Entonces, siendo más flemática, soy también más tierra, así como le salió a Dylan. También me pasa que soy más flemática, pero a mí me salieron en empate. En empate soy sanguínea y colérica. O sea, estas dos. Profe, ¿y ahí qué? Entonces tienes tres. Tengo tres personalidades. Uy, ¿cómo así, profe? Tres. Uy, qué miedo. Ah, mentiras. Cuidadito y téngame miedo. Porque así como hoy estoy feliz, mañana, mejor dicho. Mañana está Pero colérica. sí. Pero sí, pues yo no sé, es que me quedaron así, porque sí pensé algunas, pero entonces sí, cuando vi los resultados quedé así como, ay, no, pero ¿por qué? Aunque digamos yo de ahí, pues sí, de flemático sí me siento como, sí, y de las debilidades del flemático, total, total. Cobarde, soy re cobarde a veces en muchas cosas, aunque le he bajado a ser cobarde. Eh, Desconfiada, sí, uy, hartísimo. Para que yo crea así algo, pero digamos de estas otras dos, que son el colérico y el sanguíneo, por ejemplo, de debilidades, porque de fortalezas sí siento que tengo muchas, de ahí de esas. Del colérico, por ejemplo, que yo diga qué fortaleza mía, voluntariosa, sí. Independiente total, sí, esa sí es una gran fortaleza mía, sí me gusta ser muy independiente. A veces no soy práctica,
pero a veces. Y de debilidades, digamos, del colérico, que yo diga sí, con esa sí, sarcástico. Uy, yo soy súper sarcástica. Creo que hasta a veces con ustedes soy sarcástica. Insensible no soy. Y esperen a ver qué pasó por acá. Insensible no. A ver, ¿qué más? Impaciente. Impaciente sí soy. Uf, total. Sí, esa es una habilidad mía, que yo sí soy impaciente. Bueno, ustedes se dan cuenta que la clase tal hora, porque a mí sí no, yo no puedo esperar, o sea, me desespera esperar, no tolero hacer fila ni nada. De sanguínea, amistosa sí soy, pues a veces como que me cuesta un poquito, pero sí. Compasiva total, pero de las debilidades del sanguíneo, que yo diga no. Em, Violenta tampoco, yo tampoco me considero violenta, no sería una debilidad mía. Voluble, esa sí es una debilidad. Improductiva no me considero improductiva. Impulsiva, a veces sí soy bastante impulsiva. Inestable, a ratos puedo ser inestable. Súper chévere. Sí, más o menos hay unas debilidades ahí con las que tampoco voy, pero sí, con el flemático sí, total. Bueno, entonces, ahorita estábamos haciendo este test para ver si somos introvertidos o si somos extrovertidos, ¿cierto? Entonces, si somos melancólicos o flemáticos, tendemos a ser más introvertidos, ¿cierto? Si somos más coléricos o más sanguíneos, tendemos a ser más extrovertidos. Entonces, hay veces que a uno se le sale el introvertido y hay momentos en que de pronto le da por ser extrovertido, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos saber esto? Resulta que dentro de lo que estamos viendo, eh, hablamos sobre, ¿qué se me hizo? Estamos hablando, en este caso, de las enfermedades, de cómo la química, ¿cierto? Entonces, acá nos vienen a hablar, digamos, en esta cuestión de la iatroquímica, se viene a retomar lo de los 4 humores. Entonces, por eso estábamos haciendo este test, para poder entender qué es eso de los 4 humores, por qué también eso marcó como una parte de la historia, ¿cierto? Porque nos dicen que la cuestión de los humores es que yo tengo que tener todo nivelado, mis 4 humores, para tener una buena salud. Sin embargo, cuando hay alguna de esas cosas que no está funcionando, entonces la salud empieza a decaer. Ahorita estamos hablando sobre todos los temas de salud, sobre la química, sobre cómo se pueden curar enfermedades a partir de fármacos, pero pues ahorita no lo vamos a alcanzar a ver. Entonces, hoy trabajamos esta parte de la química, cómo nació la química, retomamos un poco lo de los átomos y todo eso. Y para la próxima clase vamos a continuar viendo todo esto, vamos a hablar acerca de la quimioterapia, por qué la quimioterapia es importante, por qué, digamos, la farmacología es importante. ¿Quién quita que de pronto ustedes me salgan por allá siendo químicos farmacéutas? Dime, Cata. Mañana, ¿qué clase tenemos? Mañana vamos a tener inglés. Ok. ¿Listo? Mañana tenemos inglés y de mañana en 8 van a tener clase de francés. ¿Listo? Uy, qué genial. Vale, profe, gracias. Y el jueves tenemos español. ¿Listo? Entonces mañana inglés, el jueves español. Y están listos para dentro de 8 días para la clase de francés. ¿Listo? Entonces, pues nada, mis niños, con eso por hoy hemos terminado. Espero que me les vaya muy bien. Dylan, que tengas una bonita tarde.
repasan esto, por favor vean los videos, había por ahí algo también de tarea, entonces ahorita reviso que me compartan lo que había de asignación. ¿Han ingresado a la plataforma? Dylan, si has podido ingresar a la plataforma. A Classroom, sí, profe, no hace mucho entregué una tarea, creo que para hoy hay una, ¿cierto? Sí, ahorita me Sí, pongo en para, esas, para profe. ciencias. Bueno, Cata, ¿cómo te ha ido con la plataforma? Bien, más o menos. Ahí me pierdo, pero me trato de ubicar. Soy como una viejita en eso. Mejor. Dylan, acuérdate que ahí están las clases para que te adelantes porque dejan trabajos de matemáticas, trabajos de sociales, de ética, están todas las tareitas ahí para que no se vayan a atrasar. Bueno, Bueno, profe, listo. ¿listo? Bueno, niños, entonces qué bonito haber estado hoy con ustedes en clase. Mañana, por favor, temprano, ¿no? Mañana tenemos clase a las 7:30 de la mañana, eh, presencial. ¿Listo, Catalina? ¿Listo, Dylan? A Dylan las, alcanzaba. a las 7:30. Dylan no alcanza. Sí. Vale. No, Ya profe, como. paila, me queda imposible. Por lo que tú estás tan lejos. Pero mañana 7:30, Dylan, bueno. Bueno, profe, Que le salgan esas fortalezas de ese test de personalidad. ojalá me suene la alarma, profe, porque entonces... Todo redormilón. Por favor, ayúdese. Mire que la química también depende de cómo uno se ayude. Ayude a ese reloj para que suene. Bueno, No profe. graves esos oídos, por Ahorita favor, haré Dylan. todo lo posible. No se conecta. Llega cuando ya se acabó la clase. Yo. Ah, sí, como hace 8 días, como el jueves, Pero que es que el tocó decirle, profe. no, ya se vista clase evaluada. Qué pena. Sigan llegando tarde, les pongo Me la empieza a pantalla regañar. grande. No, nada. Ah, ¿no querían llegar? Oh, bueno, les pongo un cuisecito. ¿Qué tal estaba esa evaluación? Ay, no, profe. Estuvo fácil. A mí me tocó entrar a una panadería. Qué pena. No sabía ni qué responder. Dylan, ¿qué tal estuvo el cuisecito? ¿Sí lo hiciste? No, Dylan no presentó examen. ¿Cuál quiz, profe? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así, profe? Dylan, ¿cómo así? No, por favor, Dylan.